antes de empezar con la estrategia, me encantaría recordar por qué tener Estados Unidos en cartera. Hay que recordar que a día de hoy Estados Unidos sigue siendo la primera economía mundial. 18 de las 5 empresas globales son americanas. Es el centro de innovación por excelencia. De hecho, si todos los nuevos proyectos e innovaciones vienen de Estados Unidos. Y además de esto, es una economía, es un país que cuenta con el apoyo de su consumo doméstico, pero sobre todo de su Reserva Federal. Por tanto, los inversores en general tendemos a tener un sesgo a lo nacional, a lo conocido, pero si miramos los índices globales, tienen un 65% de Estados Unidos. Y por ese factor, digamos, por toda esa parte de innovación, apoyo del consumo y del Banco Central, lo que vemos, como indica el gráfico, es que en época de crisis Estados Unidos tiende a caer menos que el resto o las bolsas americanas tienden a caer menos que el resto del mundo, ¿no? Mientras que en época de crecimiento pues también tiende a subir más. La segunda idea que me gustaría mencionar antes de adentrarme en la solución que traemos desde Janus Henderson es la importancia de la diversificación. Y como podéis ver en este gráfico, os ponemos todos los años la rentabilidad de los diferentes activos financieros, desde deuda pública, crédito, high yield que hemos mencionado antes, renta variable, etcétera. Y lo que vemos es que no hay siempre un ganador ni hay siempre un claro perdedor. De hecho, a veces, algunos años, como vemos 2018, la renta variable es el que peor se ha comportado y, sin embargo, en el 2019 es el que mejor se ha comportado. Y eso nos hace recordar la importancia de tener carteras muy diversificadas. Dado lo que se ha comentado anteriormente, la solución que traemos desde Janus Henderson es un fondo que incluye tanto renta fija como renta variable, 100% de Estados Unidos, para esa idea de diversificación de carteras europeas. Es nuestra principal estrategia en Janus Henderson, cuenta con activos de más de 30.000 millones de dólares y 20 años de historia. Por tanto, un equipo, un fondo que ha conocido varios momentos de volatilidad como los actuales. No es nada nuevo. Es cierto que la pandemia nos ha pillado de nuevo a todos, pero gestión de crisis y gestión de liquidez nos ha pillado ya varias crisis. Y en esos 20 años de historia que llevamos, hemos visto resultados muy consistentes. Por tanto, ¿en qué invierte el fondo? Como podéis ver en esta transparencia, el fondo invierte en un amplio abanico de activos, tanto en un amplio abanico de activos dentro de la renta fija como de la renta variable. Puede tener desde deuda pública, bonos del Tesoro americano, deuda corporativa pero con el lo que denominamos ABS o ABS, y también acciones. Y tenemos un equipo que se dedica a identificar las mejores oportunidades o las mejores empresas, los mejores emisores en cada uno de estos activos. Pero aparte de elegir las mejores empresas, como podéis ver, os hemos mostrado en 15 años de historia cómo vamos cambiando los pesos de unos a otros activos, porque como hemos visto en la famosa transparencia con muchísimos colores, es que hay activos que en algunos escenarios se comportan mejor. En crecimientos económicos, la renta variable tiende a comportarse mejor. Y, sin embargo, como hemos comentado en la primera pregunta, en épocas de menos crecimiento económico, la renta fija tiende a ser un refugio. Os comentaba que invertimos en empresas, ¿no? Y se ha hablado mucho del tema del crecimiento económico y etcétera, pero creo que tenemos que dar muchísima visibilidad a la transición en la que nos hemos adentrado dentro de la economía. De hecho, el CEO de Microsoft decía en algún momento este año que hemos visto como muchas tendencias estructurales se han acelerado. De hecho, él estimaba que hemos visto lo que todos esperábamos se iba a cumplir en 2 años. ¿Cuáles son esas tendencias estructurales? El tema de la digitalización de los pagos es un claro ejemplo, ¿no? Cómo cada vez se ha complicado el hacer pagos con la moneda tradicional, con billetes y monedas. De hecho, nos referimos mucho ya y como con el tema de la pandemia, como si es sucio, ¿no? O sea, o poco higiénico el pagar con esto.
Pero también estamos viendo cómo no solo es un tema de corporaciones de empresas a particulares, se ha visto con los de particulares a particulares, con lanzamientos de aplicaciones que nos permitan hacer pagos, pero también se han sumido al carro las administraciones públicas, ¿no? Entonces, si pensamos que la mayor parte de los pagos de impuestos, tanto en las empresas, se pueden hacer con pagos digitales, vemos una enorme oportunidad en ese segmento. Otra oportunidad que vemos es toda la incorporación de la nube. Y aquí vemos datos de cuota de mercado. Se habla mucho como tenemos todo en la nube, ¿no? Y cómo consumimos, este evento mismo está en la nube, cómo consumimos entertainment, películas, ¿no? En la nube, cómo colgamos nuestras formas en la nube, pero sobre todo cómo las empresas ya no tienen todo su conocimiento, o sea, todos sus datos en ordenadores, sino en la nube. Pero es que queda mucho recorrido. O sea, como vemos en este gráfico, la cuota de mercado de incorporación de la nube está ahora mismo en un 25%, porque, por tanto, queda mucha margen ahí. Y de ahí que invirtamos en empresas que se beneficien de esta tendencia, tanto en la parte de deuda como en la parte de renta variable. Permitidme ahora que comparta unos resultados de la estrategia, que os decía que es una estrategia con más de 20 años de historia. Es nuestra principal estrategia con 30.000 millones. Y lo que vemos es que ha dado unos resultados muy parecidos al S&P 500, en torno a una rentabilidad histórica del 6%, pero con muchísima menos volatilidad, casi la mitad de volatilidad. Por tanto, llegamos al final al mismo camino, pero el camino pasa por bastantes menos matches. ¿Y cómo lo conseguimos? Principalmente a través de la selección de los ganadores del futuro. Por eso os comentaba, el tema de la innovación es tan importante en Estados Unidos, porque no vale saber cuáles son los ganadores del siglo pasado, sino cuáles son los ganadores de la próxima década. Pero también a través de una gestión activa de los momentos, ¿no?, de crisis o de tanta información que a veces nos abruma. No solo lo hemos hecho frente al S&P 500, si lo miramos también frente al resto de fondos competidores en su categoría, otros fondos que invierten en los mismos activos, como podéis ver en la tabla de arriba, siempre somos de los primeros del podio, ¿no? Y de ahí que nos hayamos ganado pues 5 estrellas Morningstar, y numerosos galardones ha ganado el equipo. Por tanto, resumiendo, Susana, yo me quedaría con la idea de la importancia de tener Estados Unidos en cartera, de carteras diversificadas y sobre todo buscar soluciones sencillas, consistentes, que nos permitan apalancarnos en estas oportunidades, como puede ser el Janus Henderson Balance Fund. Bueno, tenemos esa estrategia que nos ha presentado Janus Henderson y yo creo que a mí me han quedado un par de dudas, Martina. Una de ellas, hablabas de gestión activa. ¿Qué cambios habéis hecho en esta cartera a lo largo de este año que ha sido una auténtica montaña rusa? Sí, como os comentaba, el Janus Henderson Balance tiene esa flexibilidad de poder ir cambiando los activos en función del momento. Y entonces no os sorprenderá que en un año tan volátil pues hemos ido cambiando los activos dentro de la cartera. A principios de febrero, con las noticias de sobre todo los cierres económicos, lo que hemos hecho es ponernos algo más defensivos. Pero aún así seguíamos invertido. Y este factor es muy importante porque tras los cierres económicos enseguida llegaron los apoyos de los bancos centrales y esas inyecciones masivas de dinero de las que tantas hemos hablado. Y eso ha favorecido mucho a los activos de riesgo. Y de ahí que en cuanto han llegado esas inyecciones hemos subido el peso tanto en renta variable como en crédito americano, principalmente crédito con grado de inversión, crédito de alta calidad. Desde verano seguimos sobreponderados en renta variable y en crédito y hemos estado muy atentos a los acontecimientos de las últimas semanas. Claro, en las últimas semanas ha habido elecciones en Estados Unidos y ha habido cambio de presidente. ¿Habéis hecho algún cambio en las carteras ante los próximos 4 años que va a estar Biden en la Casa Blanca? Pues yo lo que te diría, Susana, es que el resultado de las elecciones han confortado el posicionamiento que tenemos desde verano, ese posicionamiento mayor en renta variable y en crédito americano frente a otro tipo de activos.
El resultado de las elecciones, que no ha sido la famosa ola azul de la que tanto se ha hablado, tenemos a Biden, si todo va bien en enero, en la Casa Blanca, pero el Senado no deja de ser republicano. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que, por el lado positivo, seguirá habiendo estímulos fiscales, pero encima no creemos que haya subidas de impuestos masivas ni que tampoco se aumente la regulación que se podía esperar, ¿no? Por tener un poco las políticas algo más equilibradas, ¿no? Y eso es positivo para los activos financieros, con lo que ha hecho el resultado de las elecciones es reforzar nuestro posicionamiento hacia, por una parte, renta variable americana y por otra parte, en crédito americano, como está posicionado el Janus Henderson Balance Fund.